se haya detenido, no hay razones todavía para ser optimistas sobre el futuro. Y continuaremos teniendo graves dificultades para captar inmigración cuantitativamente relevante, aunque podamos captar contingentes inmigrantes interesantes en términos cualitativos. Este es un punto importante. El tema de la escasez de mano de obra comienza a aparecer en la discusión uruguaya. Recién la señora su secretaria hizo mención a eso. Es un tema nuevo, ¿sí? Nunca nos imaginamos que íbamos a tener escasez relevante de mano de obra, y hoy hay escasez relevante de mano de obra en algunos sectores, no solo calificados, ¿sí? Porque cuando el presidente Mujica dice que hay que traer inmigrantes campesinos de otros países de América Latina, es para suplir trabajo no calificado en el campo, que también es escaso. Así que de repente tenemos más inmigración, pero no relevante en términos cuantitativos, ¿no? De todas formas, y es curioso, el stock de población pernoctante, el promedio de personas que duermen en Uruguay por día, ¿sí?, aumentará progresivamente por efecto del turismo internacional, ¿sí? El Uruguay seguirá creciendo en materia turística, y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo aceleradamente por una razón muy sencilla. Hoy por hoy, los argentinos y los brasileños de clase media tienen incorporado en su presupuesto familiar un rubro gasto en turístico, turismo y vacaciones. Lo están incorporando los estratos medios bajos. Bueno, el Uruguay es un destino natural y seguirá creciendo y atrayendo turismo, y en esa medida habrá más gente que se queda en Uruguay a dormir, pero eso no es población. Continuará aumentando la desruralización, convirtiendo al Uruguay en una de las sociedades más desruralizadas del mundo, a la par de Singapur, ¿sí? Singapur es el país más urbano del mundo, ¿sí? Bueno, Uruguay es un poquito menos urbano que Singapur, pero es muchísimo más urbano que cualquier otro país de áreas de los que se llaman subdesarrolladas o en vías de desarrollo. Y la verdad es que la población que queda en el medio rural solo acepta quedar en el medio rural, o solo aceptará quedar en el medio rural si puede vivir con un estilo urbano. Tener televisión cable, tener telefonía, tener seguro de salud, acceder a la educación, tener carreteras, etcétera, 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 y no aceptará vivir como se vivía en el medio rural hace simplemente 30 años, ¿sí? Continuará desarrollándose incesantemente la urbanización metropolitana, concentrándose en forma radial, con concentración en el este y en el norte, incorporando progresivamente las ciudades de Canelones. La gente dice Montevideo no crece, y eso porque tiene metida en su cabeza una imagen administrativa de Montevideo. Si ustedes miran desde el satélite, ustedes van a ver una masa de hormigón, una masa de luminosidad, ¿sí?, una masa de energía que se expande lentamente como el Uruguay, pero se expande de forma regular. Como desde el punto de vista administrativo están fijados los límites en el arroyo Carrasco, el arroyo Toledo, el arroyo Manga, etcétera, etcétera, están los límites allí, ¿sí? La masa que está dentro de esos límites no crece, la masa total sí, ¿sí? Pero el satélite no ve los límites porque es una disposición jurídica, no hay forma de que los interprete, ¿ok? De forma tal que, de acuerdo a las estadísticas oficiales, el departamento de Montevideo no crece, pero la masa de hormigón crece, ¿sí? Y va a seguir captando población en forma progresiva. Vamos a tener una capital que va a tener esta forma, ¿sí?, una mano, en la cual a través de las radiales se va a extender en forma, ya está pasando, no estoy diciendo nada que no esté pasando, a extender en forma progresiva la población. Y en un horizonte de tiempo relativamente breve vamos a tener ahí el 70% de la población del país. Perdón. Crecerá una metápolis en el eje Colonia-La Paloma. La metápolis es un término relativamente nuevo. Hasta hace tiempo los urbanistas hablaban de metrópolis, ¿sí? Las metrópolis son masas de hormigón. Las metápolis, ¿sí?, no son masas de hormigón, pero son ciudades extendidas, de acuerdo a las posibilidades de la tecnología moderna, que tienen el verde metido adentro, ¿sí?, y que están discontinuas en el espacio. Están apareciendo en el mundo. Una ya está apareciendo acá y en los próximos 30 años seguirá creciendo, ¿sí? Entre Colonia y Punta del Este, entre Colonia y La Paloma, esa metápolis seguirá creciendo. El dinamismo se aleja de Montevideo administrativo, de Montevideo municipal. Esto es bien claro, se aleja fuertemente. Y en un tiempo relativamente breve, el horizonte urbano del país, el horizonte urbano del país estará en sus límites, en las ciudades limítrofes, siendo Colonia, Montevideo y Maldonado, Punta del Este, una ciudad limítrofe, aunque no tenga continuidad geográfica con el país vecino, ¿ok? El centro del país se está vaciando, ¿sí? Y este proceso no lo para nadie. La gente se va a vivir a las ciudades de frontera. ¿Es esto bueno, es esto malo? No lo sé, pero cuando le preguntamos en las encuestas a la población del país,
cómo ve su vida y en qué medida se siente que vive bien, la gente que se dice que vive mejor es la que vive en Durazno, Florida y Trinidad. Y uno dice, pues estos tipos no se dieron cuenta, ¿eh? Los más felices viven en Trinidad, Durazno y Florida. Ahí se vive mejor que en ningún lado. Bueno, la razón es que los que creían vivir mal se fueron, ¿sí? Solo se quedaron los que vivían bien, ¿sí? Bueno, entonces el vaciamiento del centro es natural, pero el crecimiento de la periferia, el crecimiento de las áreas urbanas limítrofes se da en una situación interesante. Crece Salto, pero crece más Concordia. Crece Rivera, pero crece más Santana. Crece el Chuy, pero crece más el Chuy brasilero. Crece una barbaridad Colonia, pero crece infinitamente más la metrópoli de Buenos Aires. Crece Paysandú, pero más crecen las ciudades que están enfrente a Paysandú, ¿ok? Entonces, en rigor, el dinamismo urbano del Uruguay es menor que el dinamismo urbano de la región, y eso va a afectar las actividades educativas y universitarias, y hay que tenerlo claro como cuestión del futuro. Cambiemos un poquito de registro y vayamos a temas sociales, cambios sociales. Continuará creciendo en forma regular la tasa de actividad femenina, ¿sí? La tasa de actividad femenina es la proporción de mujeres en edad de trabajar que trabaja o busca trabajar, ¿ok? Edad de trabajar en general se toma de 14 a 65 años. Entonces la tasa de actividad femenina ya es alta en términos comparativos con otros países, viene creciendo de forma regular, pero todavía es bastante menor que la tasa de actividad masculina, ¿sí? La tasa de actividad femenina es mucho mayor en las mujeres más jóvenes que en las mujeres de más edad, ¿sí? De forma tal que en la medida en que las mujeres de más edad se vayan retirando del mercado de empleo, las nuevas generaciones de mujeres todas trabajan o quieren trabajar. Y entonces la tasa de actividad continuará creciendo por reemplazo. Se van retirando las que trabajaban menos y van entrando al mercado de empleo las que trabajan más. Yo siempre digo, es algo parecido al mercado de jeans, ¿sí? En el mundo se venden cada vez más jeans, ¿sí? ¿Por qué se venden cada vez más jeans? ¿Porque la gente compra cada vez más jeans por año? No, porque se mueren los que no usan. Y entonces los que vienen usan todos. ¿Está claro? Acá es algo parecido. Se van retirando del mercado de empleo las mujeres menos propensas a trabajar y van ingresando las mujeres más propensas a trabajar. Esto opera con independencia de la demanda de trabajo, ¿sí? Con independencia de la demanda de trabajo, de forma tal que, economía 1, si la demanda no crece y la oferta crece, crece en forma sistemática la oferta de fuerza de trabajo y, por lo tanto, crece en forma sistemática la tasa estructural de desempleo, ¿sí? Una de las principales logros, por no decir maravilla, de estos periodos, de estos años que estamos viviendo, es cómo logramos mantener niveles de desempleo realmente bajos en términos históricos en un contexto en el cual la oferta de trabajo sigue creciendo, ¿sí? En forma sistemática por este mecanismo, ¿sí? Con independencia de la demanda. Perdón, otra vez. Bueno, el mercado de trabajo será progresivamente más flexible, recién la viceministra hizo mención al tema. El programa de vida de una persona que entra al mercado de empleo no es tener empleo por el resto de su vida en el mismo lugar, ya no es así, ¿sí? Aparte de que los cambios tecnológicos, los cambios económicos y la mar en coche generen un requerimiento mayor de flexibilización en las relaciones de empleo, aparte de eso está adentro del propio programa de vida de las nuevas generaciones que entran al mercado de empleo. No aspiran a tener un empleo, el mismo empleo de por vida, ¿sí? Y aspiran a ser más autónomos en la decisión sobre sus propias condiciones de empleo. Pero, perdón. Continuarán creciendo aceleradamente las empresas medianas y pequeñas, se mantendrán niveles atendibles de informalidad en el mercado de empleo y, además, condiciones constantes, continuará disminuyendo el trabajo manual en la industria y continuará creciendo aceleradamente el empleo en el sector servicios. Todos estos factores es obvio que afectan al sistema educativo y que de alguna forma tienen que contribuir a definir qué tipo de educación tendremos, ¿sí? El tema de la relación entre educación y mercado de trabajo es un tema muy relevante, ¿sí? En el periodo de la reforma Rama, ese tema generó muchas discusiones muy ríspidas, pero hoy más bien tiende a aceptarlo todo el mundo. Es imposible pensar en los dos temas separadamente, aun cuando la educación no sea simplemente, ni quizás principalmente,
una forma, un mecanismo de proveer gente al mercado de empleo. Pero no puede olvidarse de esa dimensión. Y un mercado de empleo extremadamente cambiante, como ese que estamos enfrentando hoy, es un desafío para el sistema educativo, porque por primera vez el sistema educativo en Uruguay se enfrenta a una economía que crece mucho más rápidamente que el propio sistema, a un cambio tecnológico que va mucho más rápidamente que el propio sistema y que en esa misma medida obliga al sistema a tener una flexibilidad y una capacidad de adaptación que antes no se le requería. En un contexto de una economía estancada, como vivimos 30 años, no se le requería al sistema educativo demasiada velocidad de adaptación. En un contexto de una economía cambiante, una tecnología cambiante y una cultura cambiante, el sistema educativo está sometido a un estrés realmente no envidiable en materia de requerimientos de flexibilidad y adaptación. Continuará aumentando la demanda de educación formal e informal, ¿sí? Esto es una constante que es obvia y que opera en todo el mundo, ¿no? La gente demanda más y más educación hasta en la tercera edad, hasta después de retirado. Cuando se retira quiere aprender artesanías para ocupar su tiempo libre. Y como cuando hoy una persona se retira del mercado de empleo, tiene una expectativa de vida de 22 años, bueno, los requerimientos de dar capacitación a esa gente para que ocupe su tiempo de una forma significativa y productiva son requerimientos que también irán dirigidos al sistema educativo, aunque no sea ni primaria, ni secundaria, ni terciaria, pero es un sistema educativo que en la sociedad opera, ¿sí? El sistema de educación terciario continuará diversificándose y diferenciándose, ¿sí? En términos relativos, como el sistema de educación terciario es, en términos relativos, el más pequeño de todas las partes del sistema educativo, tiene mayor capacidad de adaptación que los otros, ¿sí? Que son más grandes y más complejos. Y entonces puede responder quizás con mayor rapidez a ese cambio derivado del crecimiento de la economía y del crecimiento tecnológico. Yo creo que es el año 2009 donde por primera vez alguien dijo, fue el ministro Lorenzo en el foro de presentación de la política económica del nuevo gobierno en Agde, donde por primera vez alguien dijo en la historia de este país que el Uruguay podía plantearse la meta de llegar a ser un país desarrollado, ¿sí? Nosotros los uruguayos, el común de los uruguayos, ni se nos ocurre pensar en semejante cosa, pero pensar en que en un plazo de una generación el país pueda llegar a ser un país desarrollado implica un cambio colosal, ¿sí? En términos de velocidades, ¿sí? Obviamente que si nosotros mantenemos las tasas de crecimiento que venimos manteniendo en los últimos 7 años, que son totalmente anómalas para nosotros que nos formamos en Uruguay estancado, ¿sí? Si esas tasas resultan ser regulares, si esas tasas resultan ser lo común, ¿sí? Bueno, es obvio que vamos a estar sometidos a un terrible desafío en términos de adaptación y flexibilidad. No estoy seguro, tiendo a pensar que no. La mayoría de los uruguayos todavía pensamos que eso no es real, ¿sí? Que la realidad, que la verdad es la que pertenece al estancamiento y la crisis y que esto es solamente fantasía. Bueno, comienza a haber gente que dice, no, aquello pasó, pero esto es tan verdad y va a ser tan verdad como aquello. En ese caso vamos a estar llamados a cambios realmente muy importantes en el ámbito sociocultural y particularmente en el sistema educativo. Manteniéndose un fuerte peso de las carreras tradicionales, crecerán en forma progresiva las especializaciones de perfil moderno y tecnológico. El aumento de la educación considerará con una devaluación progresiva de la educación, cantidades adicionales de educación darán derecho cada vez a proporciones cada vez menores de incremento en bienestar, poder o ingresos, ¿sí? Esto opera en todo el mundo, no es solamente uruguayo, pero es una de las razones que está detrás del mecanismo de incremento de la demanda. La gente necesita mayor educación para poder adquirir la misma canasta de bienes. Se agravará la falta de mano de obra calificada por efecto del mayor dinamismo de la economía y de la tecnología respecto a la oferta educativa. Se mantendrán elevados niveles de segmentación educativa en niveles primarios, secundarios y terciarios. Y la segmentación educativa será la principal fuente y manifestación de la desigualdad social. Yo creo que este es un tema extremadamente relevante, ¿sí? Hoy por hoy el mayor desigualizador de la sociedad uruguaya es el sistema educativo público, ¿sí? Esto hay que tenerlo claro, por más que sea muy duro, es un desigualizador extremo, un consolidador de desigualdades, y es obvio que, como dijo la ministra sin referirse específicamente al público, es obvio que esto pertenece a la agenda de las cosas que hay que resolver en el horizonte de los próximos años, ¿no? Bueno, también la educación cambiará el público que tiene inmediatamente enfrente, porque la familia está sometida a cambios
brutales, ¿sí? Continuarán aumentando las tasas de divorcio al incorporarse las hipótesis de divorcio en las bases contractuales explícitas de la formación de parejas, ¿sí? 30 años antes era muy difícil que una pareja que se formara dijera, bueno, y si la cosa marcha mal, nos divorciamos y ya está, ¿sí? Por el contrario, el divorcio era un fracaso terrible, social, etcétera, etcétera. Hoy por hoy, esta hipótesis es asumida como una hipótesis que quizás es mejor que mantener una pareja de mala calidad, de forma tal que, aceptada de antemano la hipótesis del divorcio como una solución posible frente al matrimonio de mala calidad o a la pareja de mala calidad, bueno, ya está, aumente la tasa de divorcio. Continuarán aumentando, por lo menos hasta que el stock, ¿sí?, de familias no divorciadas se aproxime más o menos al stock de familias buenas, de buena calidad. Las otras se separarán hasta volver a formarse. Continuarán aumentando las parejas en régimen de convivencia sin formalización de la relación matrimonial, ¿sí? Gary Becker, un economista que obtuvo el premio Nobel, tiene un tratado de economía muy divertido que se llama Tratado sobre la Familia, donde discute desde el punto de vista económico muchas cosas relativas a la vida familiar. Y entre otras cosas, él dice, sí, continuarán aumentando en el mundo entero las parejas en régimen de convivencia. ¿Por qué? Bueno, dice, es muy fácil. En la Edad Media, ¿sí?, la gente quería cosas sencillas. Por ejemplo, quería que la mujer fuera trabajadora, ¿sí? Estoy planteando las cosas, perdón, desde el punto de vista del hombre, pero es el que me sale más fácil, ¿eh? Quería que la mujer fuera trabajadora. Entonces lo veía rápido, ¿sí? Iba a la casa del campesino al lado y veía si la mujer achaba y cortaba leña, ¿sí?, ordeñaba y trabajaba, si es trabajadora. O quería que cocinara bien, ¿sí? Bueno, en 2 o 3 días se daba cuenta si cocinaba bien o cocinaba mal. O que quería que fuera linda, y también se daba cuenta. Entonces, pero no quería, ningún campesino se planteaba jamás, yo quiero compartir un proyecto de vida en común, ¿ok? Cosa que se plantea una pareja hoy por hoy. Eso no se ve en 2 días, no se ve en 3 días. El proceso de búsqueda de información sobre el grado en el cual una pareja está en condiciones de compartir un proyecto en común, de repente lleva 3, 4 años, 5 años, y entonces eso explica el largo periodo en el cual esa pareja va a convivir sin casarse formalmente, buscando información. Nadie va a decir, acá estoy buscando información, porque, pero en definitiva eso es lo que pasa, ¿eh? Continuarán aumentando los hogares monoparentales, entonces las escuelas tendrán complejidades diversas en el manejo, ya las tienen, en el manejo de las relaciones con los padres, que van a estar estresados, complicados, tener que trabajar estando solos, bueno, ok. Continuarán aumentando los hogares unipersonales, ¿sí? Estamos llegando al 20% de los timbres de Montevideo que tienen detrás a una persona que vive sola, ¿sí? Bueno, en Capital Federal, en Buenos Aires, dentro de General Paz, ya es el 29%. Es un número que a uno le resulta brutal. El 29% de los timbres tienen detrás a una persona que vive sola. Eso tiene que ver con los divorcios, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la mayor esperanza de vida de las mujeres. Las mujeres viven 8 años más que los hombres y bueno, al final les toca, ¿eh? Y la probabilidad de vivir solas es mayor, ¿ok? Tiene que ver con muchos cambios, pero es una proporción realmente muy importante de gente, ¿no? Se reforzarán los movimientos revalorizadores de la familia tradicional. En este contexto no hay duda que van a surgir movimientos revalorizadores. Ya en otros países hay muy importantes. Y al mismo tiempo se abrirá camino a la institucionalización de nuevas formas de convivencia doméstica. Ya las hay regulándose en todo el mundo, cambiando la familia. De forma tal que la idea de la escuela y los padres, imaginándose los padres una pareja que tiene tiempo libre después de las 6 de la tarde para venir a conversar, ambos, todos tranquilos, etc. Bueno, esta idea ya no es realista, es mucho más compleja la relación de la escuela con la familia, porque la familia, no solo la escuela, la familia está sometiéndose a transformaciones realmente muy grandes, ¿sí? Por un buen tiempo seguiremos conviviendo con niveles elevados de pobreza, marginalidad e inseguridad urbanas, difícilmente tolerables para la sensibilidad uruguaya tradicional, ¿sí? Podemos evitar que eso crezca, es difícil pensar que lo resolvamos en un plazo de 5 o 10 años, porque hoy por hoy la pobreza extrema, la marginalidad y las inseguridades se explican por un ciclo complejo en el cual no es solo un problema de ingresos, no es solo un problema de necesidades básicas insatisfechas, sino es un problema de que se han roto los principales mecanismos de integración y socialización tradicionales. Desintegración familiar, informalismo en el mercado de empleo,
problemática en relación con el sistema educativo y problemática en relación con la vivienda y con la ciudad, de forma tal que es un síndrome muy complejo, muy difícil de resolver en el corto plazo. Aun cuando podamos disminuir los niveles de necesidades básicas insatisfechas, es posible que demos un ingreso mínimo, es posible que demos acceso a saneamiento, es posible que demos cobertura de salud. La creciente desigualdad educativa impedirá recuperar rápidamente niveles de integración social elevados, ¿sí? Hay muchos países en el mundo que en horizontes de 15, 20 años pasaron de sociedades donde la extrema pobreza era mayoritaria, como era mayoritaria en el capitalismo naciente, como era mayoritaria en la Inglaterra de Dickens, y en un plazo de 30 años pasaron a sociedades relativamente modernas en las cuales esos problemas fueron básicamente conjurados, pero no se resuelven nunca de un día para otro cuando no son solamente un problema de pobreza en términos económicos. Salvo que logremos cambios sociales y culturales relevantes, que en principio supone una innovación fuerte, no parece razonable que podamos controlar significativamente los niveles de inseguridad urbana. El ministro dijo ayer en una conferencia de que hoy por hoy un fenómeno nuevo era la organización social de lo que él llamó pequeñas mafias en zonas rojas. Bueno, ya no es un problema simplemente de una delincuencia de tipo anómico individual, es una cosa más compleja, tampoco se resolverá en el corto plazo. Podemos contenerla y evitar que crezca, sí, pero para resolverla en forma radical nos va a llevar algunos años. Bueno, modernización. Esto me parece muy importante para el sistema educativo porque tiene que ver con cosas. ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo quiere vivir la sociedad uruguaya? ¿Sí? ¿Qué imaginamos, qué deseamos para nosotros y nuestros hijos en un plazo de 5, 10? Una forma de... Esto tiene que ver con la discusión del tema de la modernización, ¿no? Nadie sabe muy bien qué es la modernización. Hay políticos que hablan de la modernización de forma más regular, pero ellos tampoco saben, ¿ok? Pero hay un test, ¿sí? Un test bastante fácil de hacer, que se puede hacer con encuestas, ¿sí? Aunque parezca mentira, ¿sí? Que es darle a la gente una batería de países, ¿sí? Y decirle en cuáles de estos países le gustaría a usted vivir. O, alternativamente, en cuáles de estos países no tendría usted problema en vivir. ¿Ok? Bueno, es muy claro. Cuando aparece Nigeria, nadie quiere vivir en Nigeria, ¿sí? Cuando aparece Honduras, nadie quiere vivir en Honduras. Cuando aparece Cuba, nadie quiere vivir en Cuba. Cuando aparece el Líbano, nadie quiere vivir en el Líbano. Cuando aparece Birmania, por favor, ¿sí? ¿Ok? En cambio, cuando aparece España, sí. Cuando aparece Suecia, sí. Cuando aparece Canadá, sí. Cuando aparece Francia, cuando aparece Estados Unidos, cuando aparece Italia, no hay duda alguna, los uruguayos quieren vivir en países capitalistas, democráticos, desarrollados, de bienestar. No hay duda alguna de esto, ¿sí? Y no quieren vivir en otros lados. Esto no tiene nada que ver con problemas políticos. Para extremar las cosas yo siempre digo, yo puedo ser trotskista, pero prefiero ser trotskista en París que trotskista en Nigeria. ¿Ok? Esto tiene que ver con el tipo de sociedad en el que quiero vivir, ¿sí? Y esto es realmente unánime, ¿sí? Hay pocas cosas en las cuales hay más consenso en la sociedad uruguaya que ha aplicado este test del tipo de país en el que gustaría vivir. Esto no es así en Bolivia, esto no es así en Paraguay, ¿sí? Esto no es así, por supuesto, en los países árabes, ¿sí? No es que sea una condición que todo el mundo quiere, no, esto no es así. Esto es así en algunos países y en otros no. En Uruguay claramente es así, ¿sí? Claramente es así. Hoy queremos vivir en países capitalistas, desarrollados, modernos, democráticos y de bienestar, ¿sí? El grado en el cual enfatizamos cada uno de estos factores puede ser variable. Eventualmente podemos rechazar algunos, pero son esos, no hay duda alguna. Y esto es unánime. Este es el tipo de vida que la gente quiere. Crecimiento progresivo de los valores postmaterialistas, ¿sí? Secular rational y self-expression, ¿ok? Antes de haber completado plenamente la satisfacción de algunos requerimientos propios de los valores materialistas, ¿sí? Todavía queda en el Uruguay mucha población que no ha completado la satisfacción de los valores, de los requerimientos de supervivencia, ¿sí? Pero la sociedad se orienta a valores de tipo postmaterialista, secular rational y self-expression. Los estratos medios y altos serán progresivamente bilingües y estarán entrenados para vivir en un mundo progresivamente abierto y globalizado. Esto es un inmenso desafío para el sistema educativo, ¿sí? Que lo toma en sus manos o lo van a resolver los jóvenes solos, ¿ok?
es un tema de una altísima importancia y un altísimo riesgo para la sociedad en la medida en que no se dé cuenta y no asuma en consecuencia que tiene que dar respuesta a una necesidad de bilingüismo que no es uruguayo-portugués, sí, sino que es uruguayo-inglés, que está dado en toda la sociedad en su conjunto. Y la informática formará parte del lenguaje básico de los jóvenes de los estratos altos y medios, que podrán definir estrategias personales propias de inserción en el mundo global. Esto es así. Bueno, continuará ampliándose aceleradamente la oferta y la demanda de comunicación, ¿sí? Cuando en la crisis del 82, sí, la tablita, la sociedad uruguaya estaba entrando en un terrible periodo desde el punto de vista económico, aparecieron en plaza los primeros aparatos de video, ¿sí? Y entonces recuerdo que se discutía en qué medida la gente iba a comprar videos o no compraba videos en ese contexto de crisis, ¿sí? Bueno, entre 1982 y 1988 el video se expandió a una velocidad brutal, Montevideo se llenó de videoclubs, etcétera, etcétera. Y después, en forma sucesiva, la sociedad fue absorbiendo el 50% de ingresos superiores de la sociedad, pero no la oligarquía ni la clase alta, sino el 50%, ¿sí? Las clases medias y medias altas, fue absorbiendo a toda velocidad los cambios en la comunicación, ¿sí? Y hoy por hoy nos enorgullecemos de tener los niveles más altos de penetración de la banda ancha, de uso de Internet, de telefonía celular, etcétera, etcétera. Y esto seguirá siendo así. Continuará ampliándose aceleradamente la demanda y la oferta de comunicación. Es un desafío colosal, ¿no? Se seguirá avanzando hacia una sociedad multimedia, en la que el Internet, las ciudades, los espacios abiertos y los nodos urbanos serán los principales medios de comunicación. Los medios gráficos, las radios tradicionales y los canales abiertos de televisión van a ir perdiendo progresivamente su peso en la sociedad global. Vamos a nuevos medios, ¿sí? Nuevos medios que otorgan una libertad al usuario infinitamente mayor que la que otorgaban los medios clásicos, ¿sí? Las posibilidades de opción que alguien tiene para navegar en Internet son tan gigantescas, o para circular por la ciudad, son tan gigantescas que no podemos ni siquiera imaginarlas. Aumentará en forma progresiva el tiempo fuera del hogar, ¿sí? Por efecto que las mujeres trabajan, los jóvenes estudian cada vez en mayor medida o pierden el tiempo por fuera, también fuera de la casa. Los nuevos medios crearán progresivamente nuevos públicos dedicados específicamente yo siempre pongo como ejemplo un programa de ESPN sobre pesca que da una vez por semana, los martes a las 4 de la tarde, un programa de pesca de pejerreyes. De pesca en que pescan pejerreyes, ¿sí? Ustedes si vieron pescar un pejerrey, lo vieron de una vez para siempre. Todos los pejerreyes son iguales, todos se pescan iguales. Volver a verlo todos los martes es una cosa increíble, ¿sí? Y sin embargo hay gente que todos los martes ve regularmente, gente... Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es viable esto? Porque el señor tiene que hacer un negocio. ¿A quién diablos escucha este programa? Debe haber suficiente gente que le gusta ver salir el pejerrey todos los martes por televisión. Y bueno, hay suficientes en América, ¿sí? Hay un pequeñísimo grupo, ¿sí? Después que yo comenté esto en mi familia una vez, uno de mis hijos me dijo, papá, nosotros somos hinchas de Wander, que seguramente es mucho más chico que el total de aficionados a los pejerreyes. Así que no exageres, ¿eh? Bueno. El conjunto de los viejos y nuevos públicos configurará una sociedad extraordinariamente segmentada, con el crecimiento acelerado de nuevos tipos de tribus urbanas, ¿no? También es un inmenso desafío para la educación, porque esta variedad de públicos ya no aparece después de la secundaria, sino que comienza a aparecer en la primaria. Y entonces la heterogeneidad de intereses culturales y grupales de cada uno va a ser mayor. Los roles familiares básicos, padre, madre, cónyuges, se alejarán progresivamente de las pautas tradicionales de la familia patriarcal, ¿sí? La familia patriarcal es inviable, se acabó, terminó, pertenece al pasado. A alguien le puede gustar, la guarda como recuerdo los domingos a mediodía, pero el resto del tiempo no funciona, ¿sí? Y no va a funcionar. Es un mal programa de vida para alguien que quiere crear una familia. Prolongación regular del tiempo de juventud. Los chicos no se van, ¿sí? Se quedan, a los 25 años no se fue, a los 30 años no se fue, a los 35 años no se fue, no se casa, sigue estudiando, cambia de trabajo, se va de viaje. Bueno, es así. Sobre cada uno de estos ítems el programa tiene
Sobre cada uno de estos índices podría una charla de 20 a 30 minutos, ¿ok? Voy rápido para cumplir mi... Mayor valoración de la diversidad cultural, mayor valoración de la tolerancia con ámbitos acotados de intolerancia, ¿sí? Todos somos intolerantes, pero cada vez para menores cosas. Con algunas cosas somos completamente intolerantes, pero la mayoría de las cosas... mayor valoración del éxito como realización expresiva, el director de cine, el músico, la persona que hace una murga, que es un letrista, ¿ok? Preocupación progresiva por el ambiente. Bueno, todos estos cambios, ¿sí?, se van a dar, gane quien gane las próximas elecciones, ¿sí? No hay manera de evitarlos. Si gana X o si gana Y, podrán modularse de una forma u otra, pero no se van a evitar. Porque son cambios que pertenecen al cambio cultural que estamos enfrentados o al tipo de sociedad en que estamos. Hay gente que dice, esto es cambio global. No, lo de población es Uruguay. Lo de población y sus derivados es todo Uruguay, ¿sí? Todo enteramente Uruguay. Los del mercado de empleo es una mezcla de Uruguay y el mundo. Estos culturales son del mundo, porque hoy vivimos en culturas abiertas, en las cuales estamos afectados por el mundo. Pero es poco probable que no se den. Yo diría, algunos son casi irreversibles. ¿Cómo podemos hacer para llevar la tasa de fecundidad a 2,5? Ni se meta, ¿sí? No es viable. La única forma de aumentar la tasa de fecundidad a 2,5 es propender en migración de familias, de mujeres que sean propensas a alta fecundidad. Y eso es poco elegante hasta decirlo, ¿ok? Es la única forma, ¿sí? No hay otra forma posible. ¿Cómo podemos hacer para evitar, ¿sí?, que se consolide una ciudad entre Colonia y La Paloma? Ponga una bomba. Rompa las carreteras. ¿Otra forma? No hay. La tendencia es una tendencia. ¿Cómo podemos hacer para evitar este grado extremo de medios de comunicación? Algunos países lo han intentado, no les va muy bien, ¿sí? Algunos países han intentado regular el acceso a Internet, ¿sí? No les va muy bien, el mundo las mira muy mal, ¿sí? El intentar hacerlo significa que los penalicen en una inmensa cantidad de temas, no solo la inversión extranjera, sino una inmensa cantidad de temas de imagen del país en el mundo. Mayor preocupación progresiva por el ambiente. Ustedes se dan cuenta que si nosotros no hubiéramos hecho la Rambla en 1923, supongo que a todo el mundo le gusta la Rambla, hoy sería inviable. Viola todas las normativas y conciencia ambiental posible, ¿sí? No tendríamos Rambla. Por suerte la hicimos, ¿ok? Pero hoy por hoy, en el mundo entero, se armaría un gran movimiento mundial diciendo no queremos Rambla en Montevideo, ¿sí? Porque destruimos pájaros, destruimos pescados, destruimos el medio ambiente, quebramos todo el ambiente natural, la dinámica de las arenas, la dinámica de usted, todo lo que hoy defendemos en Rocha, ¿ok? Con la Rambla de Montevideo lo destruimos todo. Entonces, hay una preocupación progresiva por el ambiente y no hay forma de pararla, por lo menos en los próximos 20 o 30 años no lo vamos a parar, ¿sí? Va a seguir así. Uno puede pensar bien o mal, gracias a Dios o maldito, ¿eh? Pero es su primera parte, como piensa, que esto va a operar, ¿sí? Bueno, y cambios sintéticos, muy rápido, un mundo global. Hoy ya vivimos en un mundo global, no hay manera alguna de escaparse a ello. Los países que han intentado escaparse han sido desgraciados, ¿sí? Los países que se han negado a entrar en ese mundo global han sido desgraciados. Conexión directa y permanente. La telefonía celular, y como dijo la ministra el otro día, el acceso a Internet es un derecho humano básico. Si en el siglo XVIII hubiera existido la tecnología, estaría en los derechos del hombre y del ciudadano en la Revolución Francesa. No lo pusieron porque no estaba la tecnología, ¿ok? Pero es un derecho humano básico, la conexión permanente. Bueno, la gente reflexiva, más crítica como consumidores. El uso de los medios con muchísima mayor libertad que antes. Estamos en un punto de inflexión en el cual la mayor parte de la comunicación emitida no va a ser emitida por los medios, sino que va a ser emitida por los ciudadanos, por los receptores a través de los blogs y demás. Esto es un cambio que no tenemos idea. ¿Cómo es posible? La mayor parte de la comunidad, de la comunicación lo emite el receptor al demonio con la teoría de la comunicación que yo estudié. La teoría de la comunicación que yo estudié decía lo contrario. El pobre receptor era un pobre desamparado, ¿sí? Atosigado por los medios, mientras que había un grupito concentrado, altamente concentrado de medios que eran los que emitían, ¿sí? En la Argentina hay actualmente una polémica muy grande sobre los medios y uno mira y dice, pero qué gracioso, porque realmente algunas imágenes son como las que prevalecían en la sociología de la comunicación en la década de los 60,
¿sí? En la cual yo recuerdo todavía un dibujito que había en un manual de Sociología de la Comunicación, en que había un pobre señor sentado en un sillón con la radio, aquellas radios grandotas, ¿sí? Que eran la única radio del hogar que estaba en el living, la radio enfrente de donde salían flechas que le entraban en la cabeza al tipo que estaba paralizado y aislado del sillón. Bueno, eso no existe más, ¿sí? Eso no existe más. El tipo es tan importante como la radio que emite. Ya no hay una radio, sino solo en Uruguay hay 650, ¿sí? Bueno, y la posibilidad de escuchar radio es en infinitos medios diferentes. La sociedad, las grandes superficies que continuarán creciendo en el mundo, el fin de la mesa, los hábitos de comer. ¿Sí? Yo siempre digo, nosotros no tenemos conciencia de que el 60% de la población en la semana come con las manos al menos una vez. Es decir, viola todas las reglas con que nos enseñaron a usar cuchillo y tenedor. Pero come con las manos, sale la mostaza por los cachetes, tranquilo, en público, sin problema, ¿sí? Se forma parte de la cultura ambiental, la proporción de gente que come diariamente, no quiero mencionar opciones de marca para no complicar, que come diariamente por fuera totalmente de las reglas de educación, es inmensa. En la casa la gente come muchísimas veces de separado porque llega a horas distintas, ¿sí? Una proporción del orden del 40% come al menos una vez por semana directamente de la heladera, es decir, se para la heladera, agarra algo, come. Bueno, entonces, aquella vieja mesa familiar en que el pater familia se sentaba en la cabecera, la señora hacía no existe más. ¿Eh? Y eso es un símbolo del cambio de la cultura moderna. Bueno, muy rápidamente, un nuevo sistema, una democracia consolidada, no quiero meterme en cuestiones políticas, pero estas son cosas muy obvias en las cuales tenemos que tener en cuenta. Un sistema institucional progresivamente consolidado, varios desafíos, ¿sí? Es decir, un país en cambio y un cambio acelerado. Esto es, yo creo, para mí, el mayor desafío cognitivo para el sistema educativo. El sistema educativo está acostumbrado a tener por delante un país estancado y en crisis, ¿sí? Y ocurre que el país estancado y en crisis se hizo cirugía estética, ¿sí? Ya no es un país estancado y en crisis. Todavía no lo aceptamos. ¿Me explico? Todavía no nos dimos cuenta, ¿sí? De que realmente ya no lo es y no tiene por qué volver a serlo. Podemos evitar colectivamente que vuelva a ser un país estancado y en crisis. Y podemos tener tasas de crecimiento realmente razonablemente buenas. Como además somos tan canallas que no tenemos población y no tenemos nacimientos, ese crecimiento en términos de crecimiento per cápita es espectacular en términos comparativos. Los pobres paraguayos tienen que trabajar muchísimo, si tuvieran la tasa de crecimiento que nosotros, tienen que trabajar muchísimo más que nosotros para tener éxito, porque los tipos tienen una tasa de fecundidad casi de 3 hijos por mujer, ¿sí? Acá nosotros tenemos menos de 2, y entonces en términos de per cápita el mismo crecimiento acá y allá no es igual. El crecimiento acá es diferente. Y este es un desafío cognitivo relevante para el sistema educativo, entender que estamos en un país en el cual la velocidad de la economía, la velocidad de la tecnología y la velocidad del cambio cultural obligan al sistema educativo a tener una capacidad de adaptación y un nivel de flexibilidad que antes no tenía por qué tener. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar comienzo con la primera mesa de diálogo del día de hoy.